Quiero hablarte de lo que yo llamo el cuarto de los espejos. Espejos y reflejos. Hay zonas de nuestro cuerpo que no podemos ver sino a través de un espejo. Por ejemplo, nuestra espalda, nuestros laterales, inclusive nuestro rostro. Hay zonas y partes de nosotros mismos que jamás nosotros nos podríamos ver con nuestros propios ojos, sino a través de ese instrumento que fue creado, inspirado en el agua para ver nuestro reflejo. Y así la palabra habla de que todo aquello que nosotros proyectamos, bueno o malo, siempre lo vamos a proyectar en el otro, en nuestro prójimo. Por eso es que la Biblia dice, y es enfática, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que te está diciendo, en la medida que tú te aceptas y que tú te amas, tú vas a tener la capacidad de amar y de aceptar a otros. Quiero mencionarte el caso de Ana, una mujer estéril, con un profundo dolor por no poder tener un bebé, pero convivía y coexistía en un hogar con una mujer llamada Penina que sí podía tener bebés. ¿Cómo el Padre coloca a dos mujeres con dos realidades diferentes, pero que a la vez ese antagonismo pudiese llevarles a entender una a la otra de aquello que tú careces o que tú no tienes, puedes verlo reflejado en otros? ¿Te ha pasado que has sentido rechazo de otras personas hacia ti? ¿Te ha pasado que mucha gente no tolera tu forma de ser o tu forma de actuar, inclusive hasta como sonríes? Pues déjame decirte que eso se llama el efecto espejos. Cuando nosotros nos vemos reflejados o cuando vemos en aquella persona algo que nos molesta, casi siempre es aquello que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Así que es más fácil ver la falla del otro, como aquella advertencia que dijo Jesús al decirnos, antes de ver la viga del otro, cuida de la vara que tienes en tu ojo. ¿Y por qué vara? Porque todo lo que está cerca de tu ojo se va a ver en dimensiones gigantescas. Y a veces, por muy cerca que lo tengamos, lo vamos a ignorar. Por eso la palabra también utiliza la figura del espejo. El espejo para vernos proyectados en otros. Así, a través del amor, nosotros poder tener la capacidad de aceptar. En la medida que yo acepte al otro, el otro me va a aceptar a mí. Proverbios 27:19 dice que así como el hombre puede ver su rostro en el agua, así mismo se puede ver en los demás. Esto no está escrito por casualidad, es una gran verdad. Todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, es más fácil verlo en el prójimo. Es más fácil criticarlo en el prójimo. Es más fácil juzgarlo desde el prójimo. Aquellas áreas que son ocultas para nosotros mismos, que somos incapaces de admitir y de aceptar, es más fácil juzgarla desde el otro. Santiago 1:23 dice que esa persona que escucha la palabra de Dios y luego la olvida, es como esa persona que puede ver su rostro en el espejo. Es importante que nosotros como seres humanos reconozcamos nuestras partes vulnerables desde nosotros. Reconozcamos que hemos venido a la tierra a corregir muchas cosas, a perfeccionarnos en Él, a perfeccionarnos en la imagen perfecta de Jesucristo, de aquel que sufrió todo tipo de vituperio por amor a la humanidad. Dice la palabra que Él pasó por alto todo pecado y toda afrenta por amor a la humanidad. Se entregó a sí mismo por ella. Y es la actitud que tenemos que tener como hermanos, como criaturas, como partícipes y como habitantes de esta tierra. Aceptar al prójimo es amarlo, aún con esos defectos. Porque si Él tiene defectos, de seguro nosotros también los tenemos. En la tolerancia, en la aceptación, vernos a través de Cristo, vernos a través de ese espejo intachable, pulcro y puro. Es la única forma, verlo desde el cristal de la redención, de aquel que entregó su vida por aquel pecador, por la prostituta, por el mentiroso,
por el drogadicto, por el homosexual, por todos los que a lo mejor no creen en lo mismo que yo pueda creer. Imagínate entrar a un cuarto lleno de espejos. Vas a poder ver tu espalda, vas a poder ver tus perfiles, tus laterales, vas a poder ver tantas partes de ti mismo que generalmente no ves y no observas. Así sucede cuando somos confrontados con otras personas, cuando vemos algo que no nos parece o que no nos gusta o no toleramos, no aceptamos. Y es que Dios nos colocó en el mundo junto con otras personas para que en la medida que aceptemos, en la medida que perdonemos y en la medida que amemos a otros, en esa medida nosotros nos vamos a perdonar, nos vamos a aceptar y nos vamos a tolerar. Dios nos coloca en escenarios donde vamos a tener confrontamiento con nuestro prójimo. Pero no se puede quedar allí. Tenemos que pasar a una fase de entendimiento, de justificación. La palabra nos habla de una mujer llamada Ana. Era una mujer estéril, imagínate. En la antigüedad, para que una mujer fuese estéril, era una mujer repudiada, era una mujer que no era productiva, era una mujer que no valía la pena. Su valor era una mujer devaluada prácticamente. Esta mujer le tocó compartir su casa, su esposo, con una mujer llamada Penina, una mujer que sí era fértil. Y es que Dios va a colocarte en situaciones donde aquello con la cual tú careces o tienes problemas de aceptación, te va a colocar junto a personas que generalmente tienen lo que tú quieres tener o poseen lo que tú quieres poseer. ¿Para qué? Para que puedas ver en el otro la riqueza, para que puedas ver en el otro la aceptación. Más allá del milagro de la productividad que creó o que tuvo Ana, es el milagro de vernos que Dios siempre nos va a colocar y nos va a retar. Otro de los casos que quiero mencionar es David. David fue un hombre de guerra bélica, especialista en estrategia de armas. Pero su mayor estrategia era entender que ese rey que lo antecedió era la mejor y principal escuela de formación de carácter. Entender que el celo de Saúl era mostrarle que él jamás podía caer en eso. Que gobernar no es solamente dictaminar para el tercero o el segundo o la otra persona. Que el mejor gobierno que tú puedes ejercer en tu vida es el gobierno de tus emociones. Para ello colocó un hombre que le tenía que entregar la corona, le tenía que entregar el cetro, pero era un hombre que sufría de complejos de celo y lo veía como un enemigo aférrimo. David vio en Saúl un espejo, pero un espejo para no cometer ese error, para tener un corazón humilde y para entender que quien lo había puesto en el reinado se llamaba Jehová de los ejércitos. Cuando Dios te coloca en una situación difícil, cuando Dios te coloca en una situación de rechazo, de donde te están juzgando, donde te están vituperando, no veas eso como una injusticia. Al contrario, míralo como el cuarto de los espejos. Dios está tratando tu carácter. Dios está tratando tu madurez. Dios está tratando aquellas áreas que normalmente no vemos, inclusive no aceptamos de nosotros mismos. Es importante reconocer y ver que el otro, que nuestro prójimo es ese espejo que va a reflejar aquellas áreas que necesito aceptar y necesito corregir de mí mismo. Por otro lado, 2 Corintios 3:18, Pablo, el apóstol, nos dice: nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen, con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Sabes? Te he estado hablando del espejo, de ese espejo que ves en otros, para proyectar tus errores, que proyecta tus fallas, que proyecta aquellas cosas
que no nos agradan de nosotros mismos, pero no queremos admitir. Pablo nos está hablando de otro tipo de espejo, de ese espejo de la gloria de Dios, de ese espejo donde nos tenemos que ver para poder ver la transformación que Dios está operando desde nuestro ser. Todos los días nos tenemos que ver en ese espejo. No para señalarnos o acusarnos o ni siquiera aceptarnos. Es para entender que ese que entregó su vida nos amó antes de que fuésemos redimidos. Y si nos amó antes de que nosotros fuésemos redimidos, quiere decir que ahora que reflejamos su gloria, cuánto más nos va a amar. Es la oportunidad de reflejar a otros la gloria y el amor de Dios. Es la oportunidad de ser el punto de referencia a muchas personas que están buscando una imagen, que todos los días abren su celular para ver un modelo, un líder, alguien a quien seguir. Es la oportunidad que vean a Cristo, el esplendor de su gloria a través de tu vida. Quiero dejarte con esto. Ese lado opuesto que ves de tu prójimo es el lado que generalmente tú quieres cambiar. Y 2, la única manera de cambiar esa situación opuesta o aquello que quieres corregir es a través de la imagen de Cristo.